Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que muchos de ustedes tienen dudas, jamás se lo han preguntado a alguien y que tal vez quieran hacerlo y no se animan por la vergüenza que les da. Y es sobre los tabúes sociales y en particular los tabúes que se enfrentan las personas con discapacidad, en este caso de mí, que obviamente todo lo voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, porque cada persona es diferente y tiene una opinión distinta y una experiencia distinta, así es que todo esto se los voy a explicar y se los voy a contar desde mi perspectiva, desde mi experiencia de vida, pues para que se amplíe un poquito más el panorama. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, y que también se suscriban en todas las plataformas y obviamente que recomienden su mejor episodio y me digan qué episodio, qué tema les interesa de los que ya he hablado para profundizarlo un poco más o para poder sacar un poquito más de chismecito de ese tema para que pues se sigan alimentando y sigan creciendo conmigo y desarrollándonos como personitas. Y ahora sí, Luisa, ¿por qué vamos a hablar otra vez de las personas con discapacidad? Bueno, creo que ya lo saben, se los he dicho mucho en TikTok y en varios de mis episodios y en muchas historias que les he contado. Soy una persona con discapacidad no visible, no todos lo entienden, no es como que no se vea mi discapacidad, pero tampoco es tan voluminosa como los que están acostumbrados a ver. Socialmente hablando, muchas personas están acostumbrados a ver los casos de discapacidad con una persona en silla de ruedas, con muletas, con andadores, personas ciegas o que incluso pues no tienen movilidad, ¿no? Creo que es de las cosas que más tabú se han creado. Las discapacidades son visibles e no visibles, por lo tanto hay un universo completo de discapacidades que pues sería bueno que se conocieran y que obviamente conforme pasa el tiempo, si ustedes se animan, les puedo informar más de este tipo de discapacidades, pero por ahora les voy a hablar de la mía. En mi caso, obviamente pues es un tanto complicado explicar mi discapacidad a una persona. Uno, porque no se animan, les da vergüenza preguntar qué tipo de discapacidad, pero si me preguntan qué me pasó, para resumir toda la historia, les cuento la respuesta que les doy y todo, y pues obviamente se quedan satisfechos con eso, pero no quieren conocer más porque se sienten morbosos, se sienten como que no les van a contar más o que la persona se va a ofender. Si tú a mí me preguntas de mi discapacidad, no me voy a ofender porque en primera ya la acepté, crecí con ella, no me parece extraña, es de lo más normal posible, soy una persona al final de cuentas, solamente tengo una forma diferente de hacer las cosas. Y dos, los tabúes se tienen que tumbar y se tienen que hablar para dejarlos de lado. Estos tabúes sociales que se nos ponen etiquetas, ya hemos hablado de etiquetas antes sociales, del peso, del color del cabello, las calificaciones de demás, pero también los tabúes, las etiquetas que nos ponen a las personas con discapacidad, pues obviamente nos afectan de manera cultural, social, laboral, incluso de salud mental, que obviamente ya lo están viendo ustedes y que pues si siguen preguntando a más personas y siguen indagando van a conocer que todos tenemos problemas de salud mental o issues de salud mental que sin importar cómo nos veamos, el frasquito con el cual nos presentemos, todos tenemos cosas que arreglar o que queremos mejorar. Uno de los problemas que más atribuyen o que más acarrean los tabúes es la perpetuidad del silencio, la vergüenza o la marginación de ciertas personas o experiencias. Y es aquí donde entramos en el terreno de las personas con discapacidad. Al menos aquí en México, pues obviamente a las personas con discapacidad solamente nos recuerdan cuando llega el Teletón, porque hacen el boteo, porque están los centros Teletón, porque empiezan a contar historias súper trágicas que no les quito valor,
pero también es una forma de lucrar con el dolor ajeno y que pues no presentan la diversidad enorme de discapacidades y que nos limitan y nos hacen reducir nuestro campo de acción, ¿no? O sea, solamente presentan una octava parte de toda la historia y no nos presentan como personas, ¿no? Sino que solamente nos presentan como alguien que asistió al centro de Teletón y se mejoró. No estoy quitando valor ni nada, solamente estoy exponiendo lo que he escuchado en la calle y que otras personas también pueden llegar a decir, que obviamente al final de cuentas somos personas y que más allá de dolor tenemos otras capacidades y otras habilidades. Muchos de los tabúes sociales sobre la discapacidad provienen de la ignorancia y del miedo a lo desconocido. En alguna vez, bueno, hace poco me entrevistaron y les comenté que la discapacidad, al menos para muchas personas, pues es una tragedia e incluso se puede llegar a convertir, es un tabú totalmente, que incluso nos pueden llegar a convertir o a poner en una posición o con un papel que no nos corresponde, ¿no? Me han llegado a decir muchísimas cosas de forma religiosa de lo que es mi discapacidad y de lo que yo represento ante los ojos de no sé qué Dios, pero pues se ha convertido tanto en un tabú que esto es a raíz de la ignorancia, ¿no? En vez de preguntar, de acercarse a los demás como personas, no se acercan por una etiqueta y por lo que perciben, más allá de conocer a las personas. En lugar de vernos como seres humanos, pues realmente nada más están viendo una discapacidad, no nos están viendo como individuos completos con capacidades y con potencial, y eso reduce nuestras nuestras posibilidades de crecimiento y también nos limita mucho de manera física y cognitiva. De hecho, muchos de los tabúes a los que me he enfrentado y los que me han tocado vivir, como ya les dije, es una cuestión religiosa y que incluso se ha llegado a convertir en una cuestión peligrosa que impide que me vean como una persona completa y pues me etiqueten y me hagan a un lado. Ahora sí, a pesar de los avances que se ha dado de inclusión y de los derechos humanos en muchas sociedades y en muchas partes del mundo, sigue existiendo una especie de murmullo incómodo, por así llamarlo, cuando se trata de hablar sobre la discapacidad. No es fácil, incluso hasta para mis amigos al principio o los que empiezan a ser mis amigos o conocidos, el hecho de verme con una discapacidad, ¿no? Sí, es lo primero que ven, sí, visualmente es lo primero que llegan a ver, pero obviamente les queda la duda de qué pasó, ¿no? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué usas eso? Son etiquetas o preguntas que resultan, pero que no se dan porque piensan que es malo preguntar. Algunos de los tabúes a los más comunes que me he enfrentado o que he llegado a escuchar a lo largo de toda mi vida es que la discapacidad es una tragedia. Existe una creencia errónea de que la vida de una persona con discapacidad es muy triste o es muy difícil. Sí se nos complican algunas cosas, pero no es como el final del mundo. Para mí, estoy hablando de mí, no estoy hablando de todos en general, de todas las personas, sino estoy hablando de mí. Al menos para mí, Luisa, la discapacidad no es un tema triste o difícil. Sí me cuestan hacer algunas cosas o más bien las hago de forma diferente a otras, pero no es muy alejado a la realidad. Cada persona también le cuesta hacer ciertas cosas, le cuesta actuar de cierta manera, le cuesta ir a ciertos lugares, pero al final del mundo o al final del día soy como cualquier otra persona. Soy una persona con discapacidad que tiene días buenos y días malos. También tengo mis metas, tengo mis sueños, mis proyectos, que la discapacidad no sentencia lo que estoy haciendo, ni tampoco sentencia mi felicidad, ni tampoco es como una sentencia a la infelicidad del hecho de que la tenga. No la percibo de esa manera, por lo tanto no la veo como algo que sea malo, no es una tragedia. Para mí mi discapacidad no es una tragedia. También se me ha dado la sobreprotección o la infantilización. A menudo las personas me tratan como si yo no pudiera tomar decisiones por mí misma o como si fuera una niña. Cuando era niña, pues obviamente sí me tenían que tratar como tal, pero al final de cuentas, y agradezco mucho, los médicos me dieron mi lugar y me dejaron tomar mis decisiones en cuanto a mi salud y en cuanto al avance de todos mis tratamientos y demás cosas, ¿no?
me trataron como persona, me siguen tratando como persona y han quitado la infantilización que han sobrepuesto muchas personas a lo largo de mi vida por la cuestión de que tengo una discapacidad. Esta actitud que tienen muchas personas ante mi persona no solo es condescendiente, sino que también me limita la autonomía y pues evitan a que yo me desarrolle como persona y que pues ponen en duda mi capacidad de toma de decisiones y el hecho de poder yo vivir una vida plena tomando mis propias decisiones. Este siguiente tabú sí es un tanto fuerte, pero sí me ha llegado a pasar. El tabú de la sexualidad y la discapacidad es uno de los mayores tabúes que estoy más que segura que muchas personas se preguntan, sobre todo porque somos una sociedad conservadora y lo saben. Se sabe de México y del mundo en general de que somos una sociedad bastante conservadora, que al momento de tocar temas como el sexo, la sexualidad, preferencias, etcétera, son bastante conservadores y prefieren mantenerse al margen de muchas cosas por miedo a abrirse al diálogo, al aprendizaje y pues también a aceptar la diferencia de opiniones tanto de uno como de otros. Muchas personas asumen que las personas con discapacidad no tienen vida sexual o que no pueden tener relaciones románticas, que están destinadas a pasarse la vida solas o solas y que no podemos tener una pareja, no podemos tener amigos, no podemos tener sexo, etcétera, etcétera. Pero para su conocimiento, las personas con discapacidad, vuelvo a decirlo, somos personas, también podemos tener relaciones románticas, relaciones sexuales, tener familia, tener matrimonios, tener un hogar, todos esos temas, siempre y cuando no se nos ponga en riesgo. Todas las personas con y sin discapacidad tenemos las mismas necesidades emocionales, románticas y sexuales que cualquier otra. Somos personas, somos seres biológicos, seres de reproducción que buscan compañía o buscan crecimiento, pero al final de cuentas una persona con discapacidad también tiene el mismo derecho que los demás de tener una pareja, un noviazgo, de tener un matrimonio, de tener hijos, de tener una familia, de tener un hogar y de tener sexo. Entonces, si les da pena preguntar, que se les quite o busquen una forma cómoda para ustedes de preguntar, pero también hacia la otra persona y que les hagan saber que es para conocer, no por morbo. Y si lo hacen por morbo, evítense la pregunta, no me hagan la pregunta porque no se las voy a contestar. Pero, pues sí, se vale preguntar, se vale saber y pues es como todo, ¿no? Al final de cuentas no es impedimento. Somos personas con necesidades igual que el resto, por lo tanto pues podemos gozar la vida como todos los demás. Y esta último tabú, que es el que me ha tocado muy seguido y el que me he afrontado bastante, es la desigualdad en el ámbito laboral. Existe una noción generalizada de que las personas con discapacidad no somos capaces de rendir en un ambiente laboral al mismo nivel que las otras personas sin discapacidad. En la entrevista que me hicieron exactamente la misma pregunta: ¿qué cosas me he enfrentado de forma laboral que yo misma digo, pues será por mi discapacidad o será por otra cosa? A la discriminación, al descarte total en algunas actividades que obviamente yo sé que hay actividades que requieren mucho esfuerzo y que obviamente yo no me voy a postular a puestos en los que yo sé que no puedo rendir porque físicamente no me da mi cuerpo, pero en otras actividades en las cuales yo sé que tengo la capacidad, el conocimiento y todas las habilidades para poderlo desempeñar, obviamente también me descartan. ¿Es complicado? Sí, mucho, porque lastimosamente se escudan en la frase de que está sobrecalificada o ya contratamos a alguien más, y en algún par de ocasiones sí llegué a preguntar, pero ¿cómo? O sea, yo era la candidata y me habían dicho que yo era la candidata ideal, incluso ya había pasado todos los filtros, ¿por qué en este punto me dicen que no? ¿Es por mi sobrecalificación o es por mi discapacidad? Obviamente la pregunta les incómoda porque no están listos para decirlo, no se animan por no querer herir sentimientos, pero eso también es una falta de cultura porque nos subestiman demasiado a que no podamos llegar
a, a desempeñar un puesto incluso mejor que otras personas. Y no es porque nuestra discapacidad nos dé un superpoder, no, pero sí tenemos todas las personas, porque somos personas, capacidades y habilidades que a lo mejor otras no lo han querido desarrollar y que a lo mejor nosotros sí, pero pues no nos dan el puesto simple y sencillamente porque creen que nosotros con una discapacidad o una presentación diferente, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Y que a lo mejor vamos a ser empleados menos rendidores, menos, que menos resultados den y que más gastos generen, etcétera, etcétera, etcétera. Los tabúes no solo afectan de la forma en la que nos ven las personas o en la que me ven a mí como tal, porque les vuelvo a decir, esto los hablo desde mi punto de vista, sino que también tienen un efecto profundo en la salud mental y emocional a mí como persona. Imagínense crecer en un entorno en el cual te tratan menos o como alguien que siempre necesita ayuda constante porque eres muy frágil, porque esto y que el otro, pues obviamente sí soy una persona que necesita ayuda y que soy frágil, pero el hecho de cruzar una línea en esa cuestión del cuidado, pues obviamente sí te hace sentir mal, ¿no? No soy menos que nadie, no soy más que nadie, soy igual que cualquier otra persona y si pido ayuda es porque sé que la necesito como cualquier otra persona para hacer mis cosas. Esta narrativa que les digo que donde nos tratan menos que pues puede llegar a afectar y sí me llegó a afectar bastante tiempo mi autoestima, mi confianza como persona y obviamente pues mi autoimagen como tal. Me veía distorsionada, me veía mal, creía que era un monstruo al final de cuentas cuando era niña, no me gustaba salir, creía que me veía horrible, que ocupaba mucho espacio, que, que yo no debía de estar ahí porque no era mi lugar, que no era lugar para una persona como yo. Nunca me ponía como discapacitada porque no sabía exactamente la palabra, pero yo decía, una persona como yo no puede estar en un lugar como este, una persona como yo no puede usar este tipo de ropa, o una persona como yo no debe de sentirse así, y siempre decía una persona como yo, porque yo creía que era menos, y la sociedad en algún punto me lo hizo saber, me hacía sentir de esa forma, pues porque no tenían el conocimiento, y afortunadamente con el paso del tiempo, las pláticas con mis padres, mi familia, mis amigos y todo, me han empoderado, me han hecho cambiar mucho mi percepción de mi persona, de cómo me veo, de cómo soy y de cómo actúo y gracias al universo, al cielo, como lo quieran ver, me veo como una persona como cualquier otra, con una presentación diferente, claro que sí, pero que tengo mismas necesidades que el resto y que tengo muchas capacidades, habilidades y aptitudes que he desarrollado a lo largo del tiempo, pues para poder hacer mejor las cosas. No me creo más que nadie, no me creo menos que nadie, soy una persona al final de cuentas que confía en ella y que tiene una autoestima lo suficientemente estable para que no me haga sentir menos nadie con mi discapacidad y que no puedan usarla en mi contra, por así decirlo, ni pues tampoco que sea un arma de que sea a mi contra, ¿no? Entonces, pues es de las cosas que me han pasado. Hay estudios incluso publicados donde dicen que las personas con discapacidad enfrentamos estigmas sociales y tabúes que tienen un riesgo más alto de desarrollar problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Y sí, hay muchísimas personas en forma general, desde la pandemia hasta la fecha se han dado el aumento de las personas con enfermedades mentales o con algún problema de salud mental como ansiedad, depresión, ataques de pánico, em, disociaciones, etcétera. Pero también, pues, dentro de todo este número están las personas con discapacidad, porque más allá de todo lo que se dio en la pandemia, agréguenle todos los tabús que se dieron y que, pues, obviamente se sienten más, los percibimos a algún más porque son tabúes que nos hacen ver todos los días y vivir todos los días. Y pues obviamente las personas con discapacidad también sufrimos problemas de salud mental. Y el peso constante de ser subestimado o marginado socialmente real, bastante real, créanme, en todos lados se ve y puedo asegurarles que muchas veces, de todas las veces que salgo a la calle y que salgo sola caminando con mi bastón, no falta alguien que me voltee a ver y me voltee a ver mi bastón de una forma o morbosa o mala leche o de sorpresa o los niños asustados. No es como que yo vaya con cara de que te voy a hacer algo, no, sino que simplemente es por un tabú social que
la gente no está acostumbrada a ver a alguien con discapacidad en la calle haciendo una vida normal como el resto de las personas, ¿no? Esto sí puede llegar a tener efectos a largo alcance en el bienestar emocional de las personas, sí, pero eso obviamente es algo que tenemos que estar trabajando y empezar a quitarnos nosotros mismos de los tabúes, de todas esas estigmas y todas esas etiquetas que se dan. Además, el hecho de que ciertos aspectos de nuestra vida, como la sexualidad o la independencia que tengamos para hacer las cosas, no se discutan abiertamente, no puede llegar a generar aislamiento y frustración. Sobre todo, y bueno, sí, los voy a contar, bueno, ¿por qué no? Sobre todo cuando estás teniendo citas con personas para entablar una relación romántica, sí llega a pesar algunas ocasiones la cuestión de la discapacidad. No es como que vayas por el mundo diciendo que tienes una discapacidad cuando no es tan visible. Las que son visibles, pues obviamente no es como que mucha gente se anime a preguntar, pero otras, como en mi caso, que en ocasiones, pues en algunas de mis fotos se ven mi bastón, cosas así, pues obviamente sí llega a pesar ese tipo de cosas al momento de conocer personas, de querer entablar una relación romántica, porque, y me lo han dicho, no es como que yo lo escuché, no, me lo han dicho directamente un par de personas. Creen que necesito el doble o el triple de cuidado y de atención que una persona normal y que no están dispuestos a tomar esa responsabilidad, ¿no? Aun cuando les explico que responsabilidad de cuidar mi salud y todo empieza por mí, va por mí, y que hasta la fecha yo me cuido, yo voy al médico y todo lo demás, ellos siguen creyendo que pues no, que no pueden tener una relación romántica conmigo por esa cuestión de ese tema y muchísimos más, ¿no? También en la parte del sexo también ha llegado a influir, pero son temas que pues solamente se platican entre amigos, pero sí me lo han llegado a decir entre las pláticas, las personas que no me ven como una persona independiente, o a lo mejor sí, pero que les cuesta un poquito más de trabajo entenderlo porque pues es una discapacidad. O sea, el dis enfrente de capacidad les pega mucho y les pesa mucho a las personas y los entiendo, es totalmente de acuerdo, pero también la falta de apertura a aprender o a conocer a una persona con discapacidad o salir con una persona con discapacidad, tener una relación con una persona con discapacidad, les puede llegar a ampliar el panorama e incluso pues pueden llegar a ver las cosas diferentes y que pueden llegar a ver que al final somos personas, no somos nada del otro mundo. ¿Cómo podemos romper estos tabúes y contribuir a que seamos una sociedad más inclusiva y justa con todos? Las personas con capacidad y discapacidad, las personas normales y no normales, X, la etiqueta. Lo primero que siempre les voy a decir es hacer educación y conciencia. Para poder romper cualquier tabú, lo principal es educarnos, preguntar. Cuanto más nos informemos de los tipos de discapacidad, no es de que te conozcas todo el libro, toda la clasificación, sino que si tienes a alguien cercano o sabes de alguien cercano que tiene discapacidad, que no te avergüence preguntarle de qué le pasó, cómo le puedes auxiliar en caso de que lo necesite, qué tipo de información ocupa o lo que sea, ¿no? El hecho de informarnos es una forma más fácil de desmantelar todos esos mitos que nos carga como sociedad. Hay mucha información en internet, la OMS tiene mucho, la ONU tiene mucho, aquí en Guanajuato, en Goodies tiene mucha información, tenemos centros, tenemos deportistas, tenemos profesionistas, pueden acercarse a preguntar y a saber, no se cierren. Y si les da vergüenza, pues pregúntenle a Google o pregúntenle a un amigo o al amigo de un amigo si tienen a alguien con discapacidad. Me vale preguntar. No nos molesta que nos pregunten porque sabemos que quieren conocer, al menos en mi punto de vista, desde mi posición, sé que quieren saber, pero ya cuando comienzo a sentir que se torna más por morbo que por conocimiento, entonces sí, ya paro la pregunta. Pero si es para que conozcas, adelante, te doy toda la información. En la autonomía y el respeto que nos aseguren de que nos van a tratar como personas, como cualquier otro, somos capaces de tomar nuestras decisiones, de que sabemos lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y pregunten antes de asumir algo
Si llegamos a necesitar ayuda, nosotros la vamos a pedir. Si nosotros necesitamos algo, se los vamos a solicitar como cualquier otra persona. Al final de cuentas, solo les pido, y siempre lo voy a decir, como en una campaña que creé, somos personas más allá de una discapacidad. Y obviamente que nos den acceso a las oportunidades, porque pues esto también nos motiva mucho como personas, ya no con una discapacidad, sino que nos motiva mucho a crecer, a que sabemos que tenemos la misma oportunidad que el resto para un trabajo, la escuela o una actividad social. Está padrísimo. Me encanta que me incluyan en los planes y que busquen la manera de incluirme, y si hay una pequeña barrera arquitectónica o de actitud, la persona me sigue incluyendo y se los agradezco muchísimo, porque esas personas que me incluyen en sus planes, que siguen conmigo, ya me ven como persona. Lo que menos ven es mi discapacidad, es lo último que recuerdan. Me ven como persona, ven mi esencia, ven mis valores, ven mis pensamientos y todo lo que me estructura como un ser total. Em, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues hagan escucha activa, no teman hacer preguntas y que seamos defensores del cambio. Nadie está exento a nada. A lo mejor tú en este momento no ocupas nada para caminar ni nada y está chingoncísimo, pero pues también que desde tu privilegio, desde tu posición, que también seas abierto a derribar esos tabúes y a quitar todos esos estereotipos o actitudes discriminatorias hacia las otras personas. Sé que este episodio es bastante largo, lo sé, pero es necesario contarles este tipo de temas porque en algún punto lo he hablado con mi terapeuta, han sido temas de mis terapias, han sido temas que he tocado y que seguiré tomando en mi terapia porque los tengo que seguir trabajando, porque al final de cuentas soy una persona y que necesita seguir hablando los temas que necesito reforzar, cambiar y mejorar para mí, para mi propio bienestar. Si tienen alguna otra duda, otra pregunta, me pueden escribir al Insta del podcast. Si tienen, me pueden dejar las preguntas también en los comentarios de YouTube, o me pueden seguir en TikTok y ahí también me pueden hacer preguntas. Con gusto se las respondo. No les dé pena. Sé que lo hacen porque tienen duda y tienen la curiosidad. Así es que por favor pregunten. Prefiero que pregunten a que se queden con la duda. Y bueno, no me voy sin antes recordarles que por favor se suscriban a todas las plataformas: Facebook, TikTok, Instagram, a que se suscriban en YouTube, en Spotify, a que recomienden el episodio que más les gusta y que si tienen alguna pregunta me la dejen en comentarios, me la hagan saber para podérsela responder y que sigamos creciendo y cambiando como personas en esta cosita de la autoterapia. Les mando abrazos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.